El si- En el siguiente gráfico explicaremos lo que sucede. En el valor teórico, que es lo negro, los símbolos marcados en negro, sale que de la fuente sale 5 voltios pasando por una resistencia de 100 ohm, llegando al diodo Zener a una resistencia de 7.8 y va a llegar a la otra fuente de 12.5. Pero en el experimental sale lo siguiente: parte de una fuente de 5.1, una resistencia de 9.8, llega por diodo Zener y llega a una resistencia de 10 y llega a 12 voltios. Entonces, con eso, para seguir sacando los análisis, necesitamos hallar la corriente de base. Para obtener necesitamos el voltaje de base es igual a la intensidad de base por la resistencia de base más 1.8 volt. Eso nos sale, en teórico nos sale 32 mA y en el experimental nos sale, gracias al multímetro, 30 mA. Siguiendo necesitamos medir la corriente del colector, que es igual a voltaje es igual a intensidad por resistencia. En lo teórico nos sale 1.2 y en el experimental sale 1.5, por lo cual sí está en el rango donde nos dice que este amperaje tiene que redondear por menor de los 3 amperios. Utilizando la intensidad de corriente en C y en la B, vamos a hallar las resistencias en B, que es en el teórico sale 32 ohm y en el experimental es 50 ohm. A continuación vamos a comparar los resultados. Después de ver, el voltaje del conector emisor es 1.8 y el experimental sale 2,065 volt. En la intensidad de corriente de base es igual a 32 mA y en el experimental sale 30 mA. Corriente de colector sale 1.2 amperios y en el experimental sale 1.5. El voltaje de base emisor es igual a 0 voltios y en el experimental es 0,05 voltios. En beta sale la resistencia de 37 en el teórico y de 50 en el experimental. Continuando, tenemos el circuito con la lámpara como interruptor. Para la activación de la lámpara realizaremos el siguiente circuito. Acá en este circuito podemos observar que es un circuito de corriente continua que empieza en 5 voltios, pasa por 100 ohmios, que es el transistor, de 12 voltios envía a paso de tierra y también es alimentado el bombillo. Vemos ahí que el transistor ayuda, ya que sin ello no podríamos haber logrado el funcionamiento del bombillo. ¿Pero qué es el transistor? El transistor funciona como una llave accionada por presión de agua. Cuando ejerce presión para que se abra, dejará de pasar flujo de agua. En este caso será la corriente. Podemos observar cómo el transistor intenta encenderse. Después de ello tenemos el circuito con lámpara oscilando. Para este circuito tenemos dos imágenes consecutivas, es decir, que fluye la corriente de una en una a otra. Esto es gracias al generador de ondas que está trabajando por momentos como si fuera continuo. Gracias a ella, en esa figura hemos observado que en la primera figura se ve cuando la onda se encuentra antes de llegar a su voltaje máximo, mientras que en la segunda cuando llega a su voltaje mínimo. Y finalmente tenemos aquí al osciloscopio. Aquí en el osciloscopio podemos observar que cuando es una onda máxima, la corriente máxima está oscilando a 12 y la más baja. El voltaje máximo es de 12, la frecuencia de 1 segundo o 1 Hz. Y finalmente podemos decir que depende de la onda está oscilando, o sea, depende de la corriente, oscila, ya que esto determina si baja o sube. Bueno, profesor, hoy día vamos a hablar sobre los inversores de motor DC, que empezamos por un puente H, el cual está conformado por 4 resistencias, 4 transistores, 4 diodos, el cual invierte la polaridad, así sea de un motor DC, tanto sea en tendido horario como antihorario. En la siguiente imagen podemos ver el pH, que sería el puente H, pero ya en una forma general, donde entramos que el 12 voltios entra para el pH, la cual es la energía que va a hacer que el motor se mueva, tanto sea horario como antihorario, mientras que los 5 voltios va a ser para la activación de los transistores que se encuentran adentro del mismo sistema. Buenas tardes, profesor. En esta ocasión yo les voy a explicar la parte del laboratorio que trabajamos, que fue el regulador de voltaje con el diodo Zener. A continuación, en la evaluación de esta parte del laboratorio, le evaluamos con el multímetro, procedimos a hallar el voltaje para la resistencia, el voltaje que pasa por el diodo Zener. Gracias al gráfico que el profesor había dibujado en la pizarra, de los cuales sacamos, al realizar el experimento, sacamos
los valores tanto teóricos y experimentales, no teóricos porque están en los mismos, en este caso, partes. El teórico para un voltaje, en este caso general, nos sale 9 voltios, experimental 9.22 voltios. Voltaje de la fuente es 12 voltios, en este caso de la TECH. Experimental con el multímetro nos salió 12.03. Con bombillas 12 voltios, 12.05. Las resistencias, como ven ahí, de 10-100 ohmios. Nos ha botado en este caso 217.8, 366.5, 3800. Bueno, en resumen, el diodo solo se encarga de trabajar en el lado inverso y hasta llega un punto crítico donde se puede alcanzar una cierta cantidad de voltaje, después ya no emite, o si es que es mayor, en este caso se malogra, ¿no? Bueno, esos son los datos que hemos obtenido más que nada.